Santoral del sábado. Betty, Lola, Margot, vírgenes perpetuas, reconstruidas, mártires provisorias llenas de gracia, manantiales de generosidad. Das el placer, oh puta redentora del mundo, y nada pides a cambio sino unas monedas miserables. No exiges ser amada, respetada, atendida, ni imitas a las esposas con los lloriqueos, las reconvenciones y los celos. No obligas a nadie a la despedida ni a la reconciliación. No chupas la sangre ni el tiempo, eres limpia de culpa, recibes en tu seno a los pecadores, escuchas las palabras y los sueños, sonríes y besas, eres paciente, experta, atribulada, sabia, sin rencor. No engañas a nadie, eres honesta, íntegra, perfecta, anticipas tu precio, te enseñas, no discriminas a los viejos, a los criminales, a los tontos, a los de otro color. Soportas las agresiones del orgullo, las asechanzas de los enfermos, alivias a los impotentes, estimulas a los tímidos, complaces a los hartos, encuentras la fórmula de los desencantados, eres la confidente del borracho, el refugio del perseguido, el lecho del que no tiene lecho. Has educado tu boca y tus manos, tus músculos y tu piel, tus vísceras y tu alma. Sabes vestir y desvestirte, acostarte, moverte. Eres precisa en el ritmo, exacta en el gemido, dócil a la manera del amor. Eres la libertad y el equilibrio. No sujetas ni detienes a nadie. No sometes a los recuerdos ni a la espera. Eres pura presencia, fluidez, perpetuidad. En el lugar en que oficias a la verdad y a la belleza de la vida, ya sea el burdel elegante, la casa discreta o el camastro de la pobreza, eres lo mismo que una lámpara y un vaso de agua y un pan. Oh puta amiga, amante, amada, recodo de este día de siempre, te reconozco, te canonizo a un lado de los hipócritas y los perversos, te doy todo mi dinero, te corono con hojas de hierba y me dispongo a aprender de ti todo el tiempo. Hoy vamos a hablar de sexo, vamos a hablar de la sexualidad, y por eso pensé que lo mejor era este homenaje que le hace Jaime Sabines, un poeta mexicano, muerto ya, pero inmenso, a las putas. Este poema se llama Canonicemos a las putas. Es un poema bellísimo, porque logra mostrar en las entrañas de ellas, la dignidad de mujer, de un asunto, una profesión de tan larga data, tan viejísima en el tiempo, se pierde en la memoria. Pero de ellas vamos a tomar hoy es la sexualidad, el canto a la sexualidad, vamos a hablar de la sexualidad. El sexo es un tabú, es una maldición, entra para hacernos añicos cuando nosotros somos sexuados por naturaleza. Somos animales sexuados, no somos asexuados, pero lo castiga la moral, lo castiga el discurso religioso, le hace muchísimo daño a la naturalidad, a la naturaleza sexual con la que vinimos al mundo, dotados de sexualidad. El sexo es un encanto. Y una de las gracias de la evolución nuestra, una de las gracias es evolucionarlo y llevarlo a la cúspide, curvito, al punto en el que él sea recreativo, en el que él no solamente sea gozoso y placentero y nos produzca orgánicamente lo que nos produce, que es una sensación por encima de todas las sensaciones y de todas las emociones y de todas las delicias y de todos los placeres. El placer del sexo es inigualable. Él está por encima de todo, absolutamente de todo, del caviar, de los viajes, de las mejores comidas, las mejores atracciones, lo que nos entra por los sentidos. El sexo lo supera, el sexo es una maravilla. Venimos al mundo a hacer el amor. Si hay alguna misión, que no la hay,
pero sí hay una metáfora que se le acerca entonces a lo misional del hombre. La misión es: hagamos el amor. Ya lo decían los hippies, ¿no? Que preferían el amor y la paz a la guerra. Qué filósofos, grandes filósofos de la década de los 70 del siglo pasado. Y lo hacían en efecto, y lo hacían al aire libre, y lo hacían regocijándose, regodeándose los unos con los otros, en bellísimas orgías, y a la luz de las estrellas. Qué interesantes, qué geniales. Y los ojos severos de la historia oficial y el discurso moral castigándolos, y sin embargo ellos al desnudo continuaban haciendo. Yo lobo a los hippies en esa filosofía y a los jóvenes de hoy. En Holanda se dan trazas porque son muy inteligentes para permitirle a los jóvenes que retosen y se amen y se penetren y se coman a mordiscos y a miradas y a pellizcos y a caricias y penetrándose por todos los agujeros que tenemos en los parques, con la vigilancia policial para que nadie los estorbe. ¡Qué maravilla! Eso pasa en Holanda. A aplaudir a Holanda. Nos vamos para Holanda. ¿Quién no se va para Holanda si las cosas son así? Aquí por el contrario, los policías cuando ven a una pareja, entonces los persiguen y no los dejan. No los dejan, como dicen los adolescentes de hoy, bluginear. Allá ni bluginear es, porque ya los blugines están en el piso, están afuera, se quitaron, están desnudos, y al desnudo es que se juntan esos cuerpos, se aman, se apasionan, se juntan los humores, el sudor, la risa contenida se suelta. Este es un poema muy bello y yo pensé, voy a iniciar la reflexión de hoy con este poema de Jaime Sabines, un mexicano, como les digo, de hace unos buenos años atrás. En el siglo XX él hizo sus mejores pinos y sus mejores presentaciones y sus mejores discursos poéticos los construyó ya en ese siglo XX que empieza para la juventud a sentirse lejano. Les voy a hablar de sexualidad porque me parece que la sexualidad hay que darle un golpe de gracia, un golpe certero en la nuca, dejarlo sin aliento, exangüe, y quitarle toda la fuerza perniciosa y perversa y pecaminosa que se le ha dado, hasta convertirlo en un tabú, y muchos de ustedes lo viven como una desgracia, cuando debería ser la mayor de las gracias de la vida, la sexualidad. Y la sexualidad es natural, naturalmente, lógicamente, filosóficamente, moralmente. Si somos sexuados por naturaleza, si venimos al mundo a hacer el amor, a juguetear con él, a juguetear con el otro, cualquiera que sea su género, para retozar con él y amarlo y besarlo y acariciarlo y sentir todos esos humores que se sienten hasta alcanzar el placer y la expulsión volcánica, pues obvio que tenemos que luchar contra un psiquismo cultural enquistado en lo más profundo de nuestra raíz, por culpa de la cultura, por culpa de nuestros adultos, de los que estaban alrededor nuestro cuando vivimos la primera infancia, la infancia madura y luego la juventud, y nos hicieron vivir el sexo como si fuera un horror. Había que aterrarse, había que correrse de ese peligro. La inocencia pasaba porque ni siquiera nos podíamos mirar a nosotros mismos en un espejo los genitales, ni tocárnoslos para acariciárnoslos y para que ellos, los genitales, nos produjeran placer. Los adultos lo prohibían. Y si era una mujer, con mayor razón. Qué gran pecado ese. Una mujer, ni riesgos, no podía hacer eso.
Yo he tratado en lo posible de que mi universo afectivo y mi juventud, la juventud a la que me le debo, abra las entendederas y los oídos a un discurso que es revolucionario, a un discurso que trata de golpear con mucha contundencia y mucha argumentación filosófica el sexo como un tabú, como un pecado, como una maldición. Yo quiero, por ejemplo, que Milena, mi hija de 14 años, con quien tuve hace ya 14, 15 años largos, la concebí con aquella mujer que está atrás, con Beatriz, es nuestra hija. Yo he querido que Milena, desde el punto y hora en que se encuentra con la sexualidad, la haga gozosa, la haga divertida, la haga grata, que no sea ingrata, que no sea una maldición, que ella tenga que hacerla a escondidas o bajo los efectos de un licor o de un alucinógeno y en las primeras de cambio viviéndola de la peor manera, como un terror ciego, como algo contenido, como algo que no se debe hacer. Yo no quiero nada de eso para Milena. Y justamente por eso, desde un comienzo le hablé a Beatriz. Le dije a Beatriz, Beatriz, voy a tratar de que Milena comprenda la sexualidad como un fenómeno natural. Un fenómeno absolutamente natural. Nada de culto y nada de moral. Amoral por completo y natural, absoluto y totalmente natural, como es natural en los animales vertebrados y los animales sexuados, como los simios, como los equinos, como los perros, como los gatos, que son sexuados y disfrutan la sexualidad. Ahí en el corazón del África, por allá en el antiguo Congo belga, unos simios, los llaman bonobos, y disfrutan de la sexualidad de una manera que lo deja a uno atónito, que lo deja a uno perplejo. ¿Cómo gozan de la sexualidad? Y es una sexualidad realmente recreativa. Uno pensaría, solamente hacen el sexo para reproducirse. No, lo hacen para recrearse, lo hacen para disfrutarlo, lo hacen como el canto mayor de la vida. Los bonobos se llaman. Y las dificultades de la sociedad de los bonobos se resuelven por vía de la sexualidad. Y son orgiásticos, y son incestuosos, y son bisexuales. Y la expresión del sexo es abierta, totalmente abierta. No tienen ni una pizca de monogamia, de fidelidad, lo que nosotros llamamos la fidelidad al otro, la monogamia, nada de eso se estila en esa sociedad de bonobos. Cuando yo los vi en unos videos, primero me produjo muchísimo contento, mucho contento, y ¡qué maravilla! Y luego cuando usé la mirada, empecé primero a reírme muchísimo porque es divertidísimo cómo ve uno en una escena un pequeño bonobo muy joven, que está siendo poseído por un anciano, un bonobo anciano, lo está poseyendo por detrás. Y en la escena siguiente, el bonobo joven es el que está haciendo esa misma gracia. Bonobo da una vuelta, va por una banana y ¡plum! Y se le monta al abuelito y el abuelito queda clavado también, clavado en cruz. Y los dos disfrutan que no se alcanzan ustedes a imaginar porque se les ven los rostros. Y ellos están comiendo el alimento de ese día y están disfrutando del sexo. Al mismo tiempo que comen, están clavados, están haciendo el amor. Lo deja uno perplejo. Y dije, hombre, caramba. ¿Ah? Nosotros hacemos eso también, pero le tendemos una cortina. Y después de la cortina, construimos una fachada moral
y empezamos a hacer unos discursos morales que no conducen a ninguna parte. Como si eso tuviera que reservarse a unos recónditos lugares de nuestro laberíntico interior en donde ni nosotros mismos podemos verlos con ninguna luz, porque es mortecina y porque está castigada por el discurso religioso y el discurso moral. No, a eso hay que golpearlo y golpearlo con contundencia. Y yo me propuse con Milena. Cuando Milena llegó a los 12 años, yo le escribí una carta bellísima que me voy a permitir leerles. Una carta que sé que les va a llegar muy hondo, una carta pedagógica. Esa carta pedagógica está en el libro de cabecera que tienen mis estudiantes de filosofía para leer dentro de las temáticas que yo desarrollo. Pero ustedes, como el semillero que son, tienen el privilegio de escucharla en primera instancia. La voy a leer porque lo dice todo y lo dice de una manera tan bella. Antes de leer la carta, les voy a contar que Milena tiene 14 años y empezó a menstruar hace poco. Yo le había dicho a Beatriz, en el momento de la menarquia, empezamos a pensar en la precaución anticonceptiva para Milena. Eso no se estila en nuestro medio, no se estila, es muy difícil. Y de la clase media hacia abajo, menos. Horror de horrores. No se les pasa por la cabeza a los adultos, a los padres o a los tutores, a quienes tienen bajo su cargo y bajo su responsabilidad, a los niños y a los jóvenes y a los adolescentes, y a las adolescentes, a las jovencitas. Pero yo lo tenía entre ceja y ceja, no de ayer, ni de antier, ni de hace un año, lo tenía de hace muchos años atrás. Mi hija mujer tendrá la precaución anticonceptiva inmediatamente le llegue la menarquia, independientemente de si ella tiene la intención de iniciarse en la vida sexual activa o no. La precaución anticonceptiva tranquiliza muchísimo. Dicho y hecho, hace unos 2 meses atrás, le dije a Milena, porque yo no me las sé todas, le dije a Milena, llegó la hora de la precaución anticonceptiva. Llegó la hora de buscar los entendidos en la materia para que tú, con ellos y yo allí, podamos tomar en consenso la decisión de qué método anticonceptivo vas a implantar en tu cuerpo. Con él vas a vivir tu juventud y vas a vivir el sexo recreativo de manera responsable, pero intensa y dichosa y con todo lo que eso tiene por dentro de rico, de prodigioso. Le da el sentido de la alegría a la vida, la sexualidad. Y tú la vas a vivir y quiero que la vivas desde el primer momento, con alegría. Y no que sea una terrible experiencia en la iniciación del sexo, como ocurre de ordinario con casi todos nosotros. A mí me fue muy difícil la primera de cambio por la educación conservadora y moral que me dieron. Luchar contra esa educación moral rígida, psicorrígida, conservadora, fue tremenda. Mi primera relación sexogenital la tuve yo en Chinchiná con una prostituta, que recuerdo que de la delicia que me produjo la penetración la babié y me dijo, ay, no me babé, nunca se me va a olvidar esa expresión. Yo me le babié en la cara a la mujer, y era una prostituta de un prostíbulo de mala muerte. Yo no quiero que le pase a Milena, o que cuando uno se babea, porque yo he babeado a Beatriz haciendo el amor, pero me babeo de la dicha, y las babas que me salen le producen a Beatriz una excitación adicional. Se le adiciona a la excitación de Beatriz al darse cuenta de lo excitado que estoy yo, que mis babas que se salen sin control le producen a ella, aparte de encanto, una excitación a su propio organismo.
pero cuando se ha vencido el prejuicio por todos los ángulos, desde todas las perspectivas, se ha llegado y se ha golpeado el prejuicio de manera contundente. Porque ella me podía decir, ay, no me babé, gas asqueroso. No, en ese momento la excitación y el placer está por encima de todos esos requeñeques y salamerías que nosotros tenemos. Nosotros, cuando vamos a un restaurante y nos metemos un tenedor que mal lavado viene de la cocina, si es que acaso no han lavado, ese tenedor, el individuo que antes comió con ese tenedor se lo metió hasta la garganta, hasta el gallito. ¿Ah? Y nosotros no caemos en la cuenta de que, ¡ay, qué asco! ¿Cómo nos va a producir asco la saliva que se me sale a mí de emoción, de excitación, que no logro controlarla porque esos músculos en ese momento o la intención muscular está concentrada en otras partes de mi cuerpo, que es justamente en el centro neurálgico de mi cuerpo donde están mis genitales, para darle placer ahí. Entonces me babeo y mis babas y mi saliva le producen a ella excitación. Y yo que me doy cuenta de que me producen excitación, entonces de rebote me excito más, y más me babeo. Eso es como yo soy un Homero Simpson cuando estoy poseyendo a Beatriz. Y eso es una delicia, delicia y goce, y ricura. Y no hay manjar que sustituya a la sexualidad. Si somos inteligentes y le llegamos con toda la contundencia a los prejuicios y los expulsamos, los desterramos por completo de nuestro interior, y a amarse, digo, a hacer el juego amatorio el más espléndido, y sobre todo a subirlo a las cumbres en donde debe estar el juego amatorio. Adivinen dónde: en la estética, en la expresión estética de lo bello. El sexo no es sino bello, la cópula no es sino bella, el juego amatorio con todas las posibilidades no es sino bello, de una belleza angelical. Es que nos acerca a los ángeles. En el medioevo, un paréntesis, se hacía una discusión entre los bizantinos, y por eso se llama discusión bizantina, de cuál era el sexo de los ángeles. Yo creo que los ángeles tenían los dos sexos incorporados, y a pesar de que tenían los dos sexos incorporados y que eran autónomos y suficientes para hacerse el amor a él mismo, vivían en orgías de cantos angelicales, amándose y besándose los unos a los otros. Cuando pienso en los ángeles que hacían el sexo, inmediatamente se me vienen las imágenes de los bonobos. Pero vean los bonobos para que les produzca risa lo que estoy diciendo en este momento. Unos miquitos pequeñitos, pero qué graciosos son. Y pichadores. Hágame el favor. De miedo. Y viven. Y para ellos no necesitan la Coca-Cola, como la necesito yo. Ellos no necesitan la Coca-Cola la tiene el coñito el coñito o el fundillito del abuelito o de la hembrita que acaba de pasar por ahí, y la enganchan inmediatamente, la cabalgan. Escuchemos el texto Milena. Este es un texto bellísimo, un texto increíble. Dice: Milena del alma, hoy cumples 12 años. 12 años. Hace 12 años le dije a tu madre que justo a esta hora empezaría tu suplicio por culpa del sexo, o mejor, de la cultura contra el sexo. Pero yo lo voy a impedir. No dejaré que tu vida se convierta en un infierno por culpa de la historia, de sus cánones y de sus equívocos morales frente al sexo. Tu cuerpo, Milena, tu cuerpo es tu casa cósmica, es tu santuario, tu templo. En él vivirás toda la vida. No saldrás nunca de él. Y él será tu identidad, tu verdad, tu realidad íntima. Por eso tu cuerpo es sagrado.
Es lo más valioso de tu ser y será tu paraíso si lo quieres, si lo tratas como es debido, si lo amas, si lo respetas, si lo cuidas, si lo contemplas, si lo mimas. Tu cuerpo tiene un órgano, el más vulnerable de todos, el genital. Y es el más vulnerable de todos por culpa de la religión y de su discurso moral. Y ese órgano que en relación estrecha con el cerebro es el encargado del máximo placer que te puedes provocar, puede ser tu perdición si no lo conoces a profundidad, si no lo exploras con tus ojos, con tus manos, con tu olfato, con todos tus sentidos, para conocerlo, reconocerlo, cuidarlo, protegerlo y sentirlo tuyo, muy tuyo y solo tuyo. Pero ese órgano no es pecaminoso como dice la tradición, no es prohibido, no es intocable, no es más que bello, rico en expresiones bioquímicas, electromagnéticas, psicosomáticas. Así que ahora que tienes 12 años, manos a la obra. Tu encuentro sexogenital lo harás con tu propio cuerpo. Te amarás a ti misma, te provocarás a ti misma, te excitarás a ti misma, te masturbarás. Te ha llegado la hora de la masturbación y tu primera fantasía la tendrás con tu propio cuerpo, porque sabes, has de fantasear, siempre, siempre, pero tu primera fantasía es con tu propia belleza. Amarte a ti misma no ha de condenarte al narcisismo, no y no. Amarte a ti misma es el sello de seguridad de ti misma, de tu cuerpo y de tu personalidad. Milena, frente a un gran espejo de cuerpo entero y en la absoluta privacidad de tu dormitorio, vas a desnudarte y a contemplarte desnuda. Vas a mirar curiosa, dichosa, contenta, vibrante tu cuerpo, tus pechos, tus piernas largas, tus caderas, tus nalgas, tus manos, tus curvas todas y tus propios ojos. Esa cámara mágica que te permite percibirte en todo tu esplendor. Y claro, con esos ojos desinhibidos mirarás atentamente tu sexo e invitarás a tus dedos a que vayan y exploren tus labios vulvares, los más expuestos primeros y los hondos después. Y buscarás tu clítoris, ese pequeñísimo pene rosado, húmedo, delicado, listo a la tumefacción, gracias a tus dedos, a tus ojos y a tu fantasía, y lo tocarás. ¿Cómo? Solo tú lo sabrás. ¿Con qué presión? Tú la decidirás. La presión y el movimiento lo sabrás cuando el cerebro te vaya guiando de mano de la inteligencia para que presión y movimiento provoquen el placer. Y entonces empezarás a gemir, a integrar todo tu ser al placer, y en algún momento llegará una explosión volcánica y habrás alcanzado el clímax y tu primer orgasmo. Felicidades, mi niño. Y mientras te exploras produciéndote placer, te miras a la cara y te hablas a ti misma y te dices palabras bellas para ti, que eres linda, que tienes piernas largas y bien torneadas, que tienes unos pechos como limoncitos, lindos, erguidos, tumefactos, expresivos, provocativos, que tienes un coñito perfecto, como un sapito, con una bella rajadura en el centro, y que es todo tuyo, y que se humedece, y se hace rosado intenso, y palpita, y todo para provocar tu placer. No temas, eres tú, es todo tuyo, y estás bautizando a tu cuerpo con el mejor bautismo de vida que le puedes dar, el bautismo autoerótico del placer. Sí, Milena, tu primer contacto sexual es homoerótico, es contigo misma. Y ese trascendental evento de tu vida privada debe ser fluido, fácil, grato, intenso, natural, nada reprimido, nada contenido, nada vergonzoso, nada. Pero fallaría tu primer encuentro sexogenital contigo misma
Si no vas a la fuente y te enteras de cómo funciona tu organismo y en él tu órgano genital, ve a la ciencia, consulta, indaga, resuelve tus interrogantes, tus dudas, tus creencias a las que debes poner en entredicho y deben ser objeto de comprobación filosófica y científica. Y tenme a mí como a tu consejero mayor. Todo lo que te diga el entorno, incluyendo las voces de tus amiguitas y amiguitos, somételo al rigor de la investigación y de la consulta y tómame a mí como a tu consultor de cabecera y de confianza. No temas. La represión. La represión es ese monstruo abominable engendrado por la cultura, por la religión, por la moral cristiana que condena el sexo al ostracismo de las impurezas, al infierno de los pecadores. ¿En qué cerebro sano y natural cabe tal imbecilidad? Sin embargo, Milena, ten en cuenta que la represión monda y lironda no se revela tan fácil en los días que corren. Hoy está disfrazada de argumentos pseudocientíficos, de razones de filosofía moral, de interpretaciones de psicología profunda, psicoanalítica o social, de etnografías, de antropología cultural, todas boberías henchidas de retórica culta, de ganga discursiva platónica y toda falsa. Milena, mi niña del alma, las sutilezas del discurso moralizante disfrazado no paran de construirse desde todos los ámbitos intelectuales, manejados entre bastidores por los centros del poder conservador del discurso religioso. Para ser claros, seamos contundentes. Somos sexuados por naturaleza. Tenemos el deseo a flor de piel. La libido está viva, vibrante, inquieta todo el tiempo. Somos intrínsecamente pansexualistas, como los bonobos. Y el deseo sexual es abierto, undívago, totalizante, omniabarcante. El deseo no es culto, no es excluyente, es tántrico, pero en sentido elemental y objetivo de la expresión. Reprimir la pasión es lo peor que te puede ocurrir. Impedir una excitación espontánea. Un clímax es lo más pesado para el interior laberíntico del ser. Si circunstancialmente nos invade el deseo, debemos darle rienda suelta a nuestra fantasía y dejar que el cuerpo actúe, que se excite, se erice, se sofoque, se lubrique y se plazca. Si en el aula de clase, deseas al niño de enseguida, sigue las señales de tu deseo, síguelas con tu imaginación, recréate en ellas y con la prudencia social, tu privacidad y el dominio de tu cerebro. Complácete toda, sin escándalos, sin exhibiciones, sin aspavientos, pero complácete. Tu cerebro debe ser tu aliado, tu amigo, tu estratega. Él te crea las condiciones para que goces de tu cuerpo, pero no lo condiciones. No le digas que no desde tu personalidad maltrecha y mal hecha por la cultura. No le impidas al cerebro que provoque tu química, tu bioenergética, tu placer. Cabalga en tu cerebro y opera inteligentemente y a gozar. Sexo contigo misma. Sexo contigo misma puedes tener en todas partes. En la ciudad, en el campo, en un paisaje urbano o rural que te regale un bello hombre o una bella mujer, un bello equino o una bella escena erótica de cualquier espécimen de la especie animal vertebrada y mamífera. En la cama, viendo una película, soñando mojada, ensoñando, tocándote, explorándote, jugando, rozándote con tus compañeritos, todo bajo la discreta gracia de la invisibilidad de tu deseo para no herir susceptibilidades y despertar morbos estrechos y ajenos. Pero Milena, no te reprimas, por nada te reprimas, el sexo eres tú. ¿A quién le vas a dar tu flor? Algún día me preguntaste, papá, ¿cuándo puedo hacer el amor? Y yo te respondí, cuando tú quieras. Vaya respuesta.
Es cierta, pero no es simple. Darle tu flor es dar tu cuerpo. Y recuerda, tu cuerpo es tu santuario, tu casita cósmica, tu palacio, donde vivirás toda la vida. Así que a esa casita no se deja entrar a cualquiera. El que vaya a entrar debe tener las llaves. Y tú no le das las llaves a cualquiera. Todo el que quiera entrar a tu casita debe pasar tus pruebas de fuego, descifrar tus códigos. ¿Qué tan honesto es? ¿Qué tan auténtico es? ¿Qué tan respetuoso de tu ser es? ¿Qué tan digno y merecedor de ti es? ¿Te miente? ¿Te engaña? ¿Quiere jugar contigo y con tus sentimientos? ¿Qué tan honrado ha sido contigo en la propuesta? Hazle difícil la llegada al macho, oblígalo a ser un gladiador. Ese es un buen juego, muy excitante y grato. Además, en esta historia, si lo das fácil, la psiquis del gigolo, condicionada por esta historia, no te valorará y te tendrá como un recipiente en donde Superman, él, perderá su simiente. Vincula a la llegada del acto sexogenital fibras del sentimiento sano, pero no el que te miente y te ofrece esta vida y la otra, y lo único que quiere ella hacer contigo y después salir burlesco a contar su hazaña. Ese no. Ten sexo responsable. Son muchos los peligros en esta historia maldita. Enfermedades infectocontagiosas, malparidos con vicios asquerosos, frutos de sus represiones sexuales, y que te atacarán por todos los flancos. No es fácil en esta historia de mentiras, mojigata y tonta. Así que por pura higiene debes fijar tu residencia pasional en muy pocos hombres y evitar la promiscuidad. Debes tener la precaución anticonceptiva desde la menarquia para gozar el sexo recreativo hasta tu madurez ciudadana. Y entiende esto como la edad de la maternidad, que es aquella en la que tú, por tus propios medios, puedes llenar los requerimientos de una nueva vida a plenitud, sin necesitar la economía del macho. Y ten en cuenta que un blindaje para la fecundidad no es para la infección. El condón no es suficiente contra un VIH positivo. Y busca a los cultos para amar. Ellos están menos prejuiciados gracias a la academia y a la ciencia. Ciencia que mal que bien obliga a los aprendices a ser objetivos, investigativos y a luchar contra la ignorancia. Siempre he dicho que ama mejor un culto que un inculto, un doctor que un ignorante, ama mejor un cardenal que un párroco de provincia. La exploración, el homoerotismo y la homosexualidad. A tus 12 años, Milena, la curiosidad está en todas partes, adentro y afuera, en todos tus órganos y claro, en tu cerebro. No me preocupa que explores con tus amigas y amigos del vecindario tu cuerpo y tengas flirteos circunstanciales. Si son de tu edad, el peligro de una violación es mínimo y una penetración con un par de tu edad no sería sino bella. Pero si quien te merodea te lleva más de 3 años, allí sí hay peligro, violador reprimido a bordo y debes huir de esa cosa común. Siguiendo con la represión, he de decirte que si tus tendencias son homoeróticas, no las reprimas. Ama a otra mujer con toda la pasión y todo el alma y toda el alma y no te preocupes por el qué dirán. ¿Sabes qué? ¿Qué dirá? Es moralista. Y todos esos moralistas tienen rabo de paja, diván freudiano y oscuridad para hacer de las suyas, ocultándose de ellos mismos. A tus 12 años hay mucha confusión en tu ser y sobre todo mucha curiosidad, y te llegará el momento en el que si no te reprimes querrás explorar ya no en tu cuerpo, sino en el cuerpo del otro. Querrás tocar, besar, acariciar el cuerpo del otro, y ese otro puede ser hombre o mujer. ¡Qué risa! Las circunstancias culturales a veces propician el homoerotismo, invisibiliza socialmente la curiosidad cuando de mujeres se trata. ¡Qué tonta es la cultura! Ve entonces a explorar, hazlo con inteligencia, atrévete pero desde la mesura, y declara todos los terrenos de la curiosidad experimentales y territorio de la inteligencia y el pensamiento filosóficos. Y siempre, siempre, busca los seres más cultos, los más desprejuiciados, que no vulgares, los más discretos, los más inteligentes. Con eso los problemas
serán mínimos. Recuerdo con una sonrisa en los labios un episodio homoerótico de mis hijos en Suecia. Uno de ellos, el mayor, le pedía al menor que le besara su pene y el pequeño lo hacía después de haber visto una revista pornográfica. La mamá quiso intervenir para interferir en la exploración de los dos y yo lo impedí, argumentándole que eso no significaba que los dos fueran homosexuales, que simplemente estaban en una etapa exploratoria y que si éramos inteligentes les haríamos ver a través de nuestra conducta indiferente que eso no tenía nada, y sin refuerzo ellos satisfarían su curiosidad y todo pasaría al olvido, incorporando a nuestros impúberes la lección en desprejuicio en una personalidad sana. En cuanto a la homosexualidad masculina y femenina, la considero una diferencia individual y nada más, y si la sexualidad es una conquista de la libertad, me parece una cima, la más encumbrada, en la que un individuo decide a quién amar sin tomarle el parecer a su condición biológica. Tuyo del alma, tu padre, Tito. Esta carta se la escribí yo a la niña, carta pedagógica, se la escribí cuando ella tenía 12 años. Ahora tiene 14. Y teniendo 14 años, llevaba unos cuantos meses con la menstruación. Yo estaba pues tratando de convencer a Beatriz de las bondades de la precaución anticonceptiva. Finalmente ella cedió y fuimos a Profamilia con la niña y tuvimos el encuentro con el psicólogo, el asistente social y el ginecobstetra, y en consenso con la voz cantante de Milena se tomó la decisión mayor. El médico y el especialista, el ginecobstetra, le mostraron varios métodos anticonceptivos, desde las pastillas que se toman a diario, el anticonceptivo en píldoras, hasta los dispositivos intrauterinos. Hay ahora un implante subdérmico de 3 años, de 5 años, y Milena escogió el más cómodo y el más efectivo para ya no tener que asumir una responsabilidad del día a día. Entonces se le implantó en su brazo el implante subdérmico de 3 años. Ha empezado, eso ocurrió hace 2 meses atrás, 2 o 3 meses. Milena lo asumió con la madurez que ustedes no se alcanzan a imaginar. Ella no ha iniciado todavía la vida sexual activa. ¿Por qué? Porque no tiene afán. Porque está ahora dedicada a jugar al fútbol y no se le ha presentado la oportunidad. Pero están abiertas y yo converso con ella a diario del asunto. Lo primero que le he dicho para el encuentro con la sexualidad es lo que leía en las primeras líneas, la masturbación. Conócete a ti misma, ama tu cuerpo, date placer a ti misma. Es el primer paso para el encuentro grato, gratísimo de la sexualidad. Esto yo lo quiero filmar y lo quería socializar con ustedes, conversarlo con ustedes, porque sé que cada uno de ustedes en sus historias individuales ha vivido la sexualidad a su manera, con toda la tormenta y la borrasca de la cultura, de la moral, el involucramiento del adulto que se inmiscuye y que pontifica, que hace de paternoster para impedir que finalmente ustedes vivan el sexo a plenitud de la manera más natural que lo puedan hacer. Es muy difícil en la cultura nuestra, es muy difícil vivir el sexo al natural, pero si ustedes no lo vivieron con sus propios cuerpos, en sus propios organismos, porque sus padres y el entorno no les fue favorable, porque no tuvieron un tutor
que lo llevara de la mano hacia el encuentro de una sexualidad natural. Por favor, yo les pido, siendo ustedes tan jóvenes, que lo hagan con sus hijos y que cuando tengan a su alrededor, en su universo afectivo, niños y niñas que van a entrar en la pubertad, les abran los ojos de la mejor manera, les hablen del sexo destabuizándolo, porque hay un discurso aparentemente científico del sexo que sigue siendo prejuicioso, y es el que se entrega en las escuelas oficiales. Los niños no terminan desprejuiciándose, los niños no terminan encontrando naturalidad en el sexo, sigue siendo para ellos un monstruo terrible de no sé cuántas cabezas, y las primeras experiencias son dolorosísimas y traumáticas, tremendamente traumáticas. Y esa es una desgracia porque nos la llevamos a cuestas, no sé por cuántos años nos llevamos a cuestas nosotros el trauma de la sexualidad como iniciáticos cuando nos iniciamos en él. Eso hay que irlo desterrando. Es una tarea que les toca a ustedes desde sus universos afectivos, cuando vayan ustedes a ser padres, cuando tengan un hijo o una hija, vayan a saber si ese hijo o esa hija va a ser lesbiana o va a ser un homosexual, cómo van a encarar eso, cómo lo van a enfrentar, con qué coraje, con qué fuerza, con qué contundencia lo van a hacer, para que una de las cosas que libera, no solamente recrea, sino libera y protege de las adversidades de la vida, es la sexualidad. La sexualidad es algo esplendoroso. El sexo está en la carne. Tenemos un imaginario, pero muy riquísimo, para vivirlo, para vivir la sexualidad. La fantasía erótica está a la orden del día. Nosotros pensamos en el sexo muchísimas veces en un día. No solamente ustedes los jóvenes, nosotros los viejos también. El sexo está omnipresente. En todos los actos sociales nosotros tenemos miradas libidinosas, cargadas de libido. La pornografía es una ventana mayor en la internet. La pornografía, ¿quién no ve pornografía? Todos vemos pornografía, todos vemos pornografía. Y la pornografía nos excita. El sexo es una calamidad cuando le dejamos tomar fuerza moral, cuando lo pensamos y nosotros no nos sentimos el animal sexuado que somos. Hay que pensarlo y vivirlo como el animal sexuado que somos. No somos espíritus puros, ni hacemos el amor de manera angelical. Ya decía yo que los ángeles se me parecen mucho a los bonobos a mí, y que una de las mayores virtudes angelicales debe haber sido esa. Es una figura llena de mordacidad que yo estoy construyendo. El ángel es hermafrodita, tiene los dos órganos genitales para disfrutarse a él mismo sin necesidad de tener al otro, pero sin embargo cuando está con el otro también retosa y se lanza a la aventura amatoria. Eso es una maravilla, es una maravilla. Para yo golpearlo con toda la contundencia, para yo aterrizarlo en lo natural, yo he hecho muchísimas cosas en mi vida cotidiana, muchas cosas, dentro de las fronteras de lo humano, porque no es saliéndome de las fronteras de lo humano, yo lo vivo. Yo vivo al desnudo, yo en mi apartamento vivo desnudo, y yo duermo desnudo hace muchísimos años, yo no me pongo pijama. Y recuerdo cuando vivía en Suecia, que una de las maneras de excitar a mi mujer era llegar con mis genitales afuera,
tocándole la puerta. Tocaba la puerta y ella me abría. Y entonces, te traigo una sorpresa. Pero, ¿dónde la traes? Pero búscala, a ver dónde la tengo. Y entonces ella, era el humor, y atrapaba también la sexualidad y lo visivo, porque a nosotros nos entra por todos los sentidos, pero por el órgano de la vista sí que es importante para la sexualidad. No hay cosa más maravillosa que ver una cópula de equina, los equinos copulando. Eso es una maravilla, Uno se sorprende cuando ve el vástago, el pene de una ballena, lo inmenso que es, o de un elefante. Pero eso provoca excitación. Todas esas cosas provocan excitación y llaman a la curiosidad y a que el sexo empiece a entrar por los sentidos. Yo, cuando voy caminando por la calle, y así lo hago hace muchos años, yo miro los pechos de la mujer y los miro directamente, sin necesidad de tomar un ángulo obtuso para meterme. La primera mentira me la meto a mí, ¿no? La segunda en el entorno. ¡Ay, qué señor tan decente ese señor! No, yo miro los pechos directamente, porque allá va la mirada de todo el mundo. Los pechos y el rabo de la mujer, ¿o no? Los miramos. Y la mujer también, la mujer mira los genitales, y en una playa, en una piscina, le miran los genitales, y el bulto de los genitales del hombre es muy atractivo para las mujeres. Nosotros son muy atractivos los pechos y el derrier, el culo de la mujer es muy atractivo para el hombre. Y juega un papel en la excitación y en el placer fundamental. Eso está en un espacio irracional, que la inteligencia puede incursionar en lo irracional. La inteligencia debe incursionar ahí de una manera muy delicada y cuidadosa, pero debe incursionar. ¿Por qué? Porque el sexo tiene que ser recreativo. El sexo es una recreación, es la recreación mayor. Es la recreación de recreaciones. No hay cosa más deliciosa que recrearse haciendo el amor. El juego amatorio es una maravilla. Sin embargo, y si recuerdan mi charla de la vez pasada, del sábado pasado, yo hablaba de la elementalidad. No piensen ustedes, ni se vayan a extremos inverosímiles que terminan siendo tontos, de que el sexo, mientras más me contengo yo y contengo la eyaculación y hago no sé cuánta cantidad de ejercicios para detenerlo, es lo mejor. No. Hay que hacerlo al natural y hay que hacerlo muy elemental y sencillo. No dura más de 13 a 15 minutos. Después de que hay desnudez y que empieza el flirteo, cuando hay el acercamiento, puede durar días, mientras yo te coqueteo a ti con los ojos y te veo y nos volvemos a... Pero ya cuando nos encontramos al desnudo, cara a cara, para el juego amatorio, 15 minutos es suficiente. En 15 minutos pasa de todo. Vamos al séptimo cielo y volvemos. Y hay que ir de la mano del otro. Es decir, hay que hacer un amor complaciente para la mujer. Eso es supremamente importante cuando uno está joven. Uno es demasiado ególatra y se cierra y no encuentra los caminos para la complacencia. Y la mujer tiene unas curvas y unos picos que van y que vienen muy distintos a los picos y a las curvas del placer del hombre. Entonces hay que hacer que la inteligencia entre ahí y defina esas dinámicas de ese juego amatorio. Pero se encuentran, no matemáticamente sincronías, eso no, y pensarlas es una estupidez.
se encuentra la complacencia, la capacidad, por ejemplo, de uno después de la eyaculación, si mantiene la erección, poder seguir cabalgando a la mujer porque la mujer está llegando. Entonces uno debe seguir a pesar de todo lo que orgánicamente uno empiece a sentir después de la eyaculación. ¿Qué pasa con ustedes que son tan jóvenes? Pero como esta no es una clase de sexualidad en esos términos, voy a permitirme leer otras cosas que apuntan en la misma dirección acerca de la sexualidad y que les van a enseñar muchísimo, sobre todo porque yo he sido muy abierto con mis hijos, y así como hice con Milena, que le construí esa carta y yo mismo se la leí, nos sentamos aquí al computador, cuando yo la escribí, la llamé, ella se me hizo a mí al lado, ¿te acuerdas, Beatriz? Y empecé yo a leérsela en voz alta y se la dramaticé, y ella pendiente. Se la he leído en 2 o 3 ocasiones. Y hemos hablado de tú a tú. Ella no siempre está dispuesta a conversar asuntos filosóficos conmigo. Y yo tengo que encontrar el momento oportuno para entrarle y con unos minutos y muy contados empezar a trabajarla para que viva la sexualidad desde el comienzo como un fenómeno absolutamente natural. Pero con mis otros hijos también yo he sido muy comunicativo, tremendamente comunicativo, porque sé la importancia capital que tiene el sexo. El sexo marca la vida, el sexo define la estructura de personalidad, el sexo crea condiciones, no solamente mínimas, sino máximas, para poder enfrentar las adversidades, si se maneja bien la sexualidad. La sexualidad es importantísima, tan importante como el humor, como la risa para vivir la vida. Y saber vivir la sexualidad, saberla vivir intensamente, gratamente, con todas las fuerzas que hay que vivirla, pero dentro de un marco de naturalidad y de elementalidad básico. No se puede ir uno a territorios barrocos, llenos de dificultades sofisticadas y complejas que esconden el prejuicio. El sexo es muy natural, muy elemental, muy sencillo, pero es el prodigio de la vida, el prodigio del prodigio. Yo he tenido una sexualidad activa toda mi vida, desde que tengo uso de razón. He disfrutado la sexualidad al máximo, la he disfrutado más ahora, en mis años maduros, que cuando era joven. Cuando fui joven no tenía este desprejuicio, no tenía este discurso, y me hizo mucho daño lo que me metieron entre pecho y espalda y me enraizaron mis padres. Me tomó mucho tiempo arrancar de cuajo, de raíz, esa cantidad de prejuicios, fruto de la ignorancia, de una moral demasiado mojigata y formalista y cristiana. Solo con a pesar de todo, en mi juventud, fui un explorador y un experimentalista a más no poder. Tuve relaciones en todos los órdenes, relaciones homosexuales, relaciones orgiásticas, viví todas las experiencias que ustedes se puedan imaginar. Sin embargo, no fueron de plenitud, tenían baches, habían baches por culpa de lo psíquico, de lo prejuicioso de la atmósfera. La realidad no era lo suficientemente abierta, no estaba cargada de plenitud, no tenía la suficiente plenitud. Entonces, no fue completa, pero experimental, sí, y mucho. El sexo también nos exige a nosotros ser competitivos. Y dentro de los prejuicios sexuales está una cantidad de mitos acerca de la sexualidad.
la mujer multiorgásmica, la mujer con el orgasmo en el clítoris, la mujer con el punto G. Hay una cantidad de cuentos que están por probarse, que hacen parte de los prejuicios más sofisticados acerca del sexo. El punto G, el punto mítico de la mujer. Hay mujeres que dicen que sí, que lo han localizado, que en efecto saben exactamente dónde está. Realmente hay mucha discusión sobre eso. Hay mucha discusión. Y uno no se puede perder en esos vericuetos, ni intelectualizar demasiado el sexo. Uno tiene que, para vivir en la sexualidad a plenitud, uno tiene que ser muy inteligente, muy inteligente. Todos ustedes tienen la inteligencia suficiente para ser muy inteligentes en torno a lo fundamental. Uno de los asuntos fundamentales de la vida es la sexualidad. Tienen que ser ahí muy inteligentes. Beatriz, cuando yo la conocí, va para 20 años, acababa de salir de una relación con un hombre bellísimo, en el sentido estético de la expresión, bello de la expresión. Un hombre fornido, obrero de la construcción, en fin, ya les va a leer eso. Tenía un pene que doblaba el mío. ¿Qué hacer ahí, por Dios santo? ¡Qué lío tan berraco! Y no solamente eso, sino que cuando yo tomaba trago con Beatriz, Beatriz me hablaba maravillas de ese hombre. Me hablaba maravillas. ¿Yo qué hacía, por Dios santo? ¿Qué hacía? ¿Cómo vencía esa realidad? Y en este librito que se llama Mi amada imposible, que es un librito dedicado a Milena, aquí está Milena, aquí estoy yo, hay un pasaje que relata ese asunto, que lo relata de una manera aquí muy culta, y ahora les voy a leer en otro libro cómo vuelvo yo sobre Arley, sobre mis pasos, y ya lo relato de una manera más vallejiana, más desde el discurso de Fernando Vallejo. Pero esa es una sorpresa para ahorita. Déjenme, yo les leo esto. Beatriz, la madre de mi último hijo, es muy buena amante. Cuando me la encontré en las vueltas de la vida, ella ya había tenido varios hombres en su haber de hembra. De ellos, el más prepotente, poderoso y viril, se hacía llamar Arley. Arley, un hombre corpulento, obrero de la construcción, de ojos verdes. Ahí empiezo yo a perder. De ojos verdes, bigote espeso, labios carnosos, pelo grueso, largo y tirado hacia atrás, anchas espaldas, brazos y piernas musculosas, de fibra muy tupida y trasero redondo y curvo. En una palabra, todo un Superman. Beatriz, de origen humilde y de clase popular, lo admiraba porque era capaz de echarse 2 bultos de cemento al hombro sin que su lomo diera muestras de vencimiento. Y la admiración de ella era cuando veía a Arley que 2, 3, y se echaba los 2 bultos, y yo, mejor dicho, yo me herniaba bardeando, echándome los 2 bultos. Ahí me barría Arley, Un paréntesis. Cuando la conocí, la llevé a una conferencia para descrestarla con mi palabra, y Beatriz fue todo el tiempo indiferente al aplauso que mis palabras arrancaban a la concurrencia e impasible a la admiración de mis episódicas admiradoras de auditorio. Yo no era para Beatriz el tipo admirable. Además, nuestro héroe, el gran Arley, era el amante perfecto. Sabía hacer el amor, tenía gracia, soltura, elasticidad, y su arma contundente, tan grande como la desean las mujeres de todas las condiciones sociales,
En pocas palabras, Arley era mejor amante que yo, estaba mejor dotado que yo, y Beatriz lo sabía. ¿Qué hacer?, me pregunté. Sencillo, si Beatriz vive conmigo, yo no puedo permitir ni un solo fantasma en mi morada, donde ella vive como ama y señora, mujer y amante. Arley no puede vivir con nosotros, y menos como un fantasma. El recurso más inteligente era convertir a Arley en objeto de nuestro placer, del de ella, y para mi tranquilidad del mío. Arley, pues, debería ser parte de la coreografía sexogenital nuestra. Abrí entonces la comunicación con Beatriz, a quien le confesé que aceptaba ciertamente que Arley era mejor que yo en el arte del amor, pero que no quería que ella fantaseara sola y en el silencio con Arley, que lo podíamos traer a nuestro lecho y evocarlo en todas sus gracias para el placer de ella y la tranquilidad mía. Convertido en coreografía y en objeto, dejaba a Arley de ser fantasma para pasar a ser lo que en realidad era: nada. Nada, a pesar de su superioridad, del deseo de Beatriz por él, de su realidad anatómica y del movimiento superior al mío, guardado en la memoria proteínica de mi hembra. La clave está en la comunicación. Comunicación que supone autenticidad del ser, coraje para mirarse al espejo, aceptación de la insignificancia y poder de la palabra para decir las cosas como son, sin tapujos ni rodeos. Yo no podía permitir que Beatriz, en el silencio de la alcoba, cargada de deseo, trabajada por mí para el erotismo y para el placer, me buscara solo como un objeto para amar a un fantasma, de donde resultaría yo utilizado como una pobre cosa. No, error de errores. Quien debía convertirse en objeto era Arley. Y gracias a la palabra que comunica y a la autenticidad del ser, esa conversación se logró. Perdón, esa conversión se logró. Flirteando con Beatriz al desnudo, yo evocaba a Arley, lo traía con soltura, traía a cuento la contundencia de su arma viril, de su poder, cuidando eso sí que la mente de Beatriz no torciera hacia lo patológico y se extraviara en los laberintos de su imaginación y de su inconsciente. Arley es parte del juego. Sabemos que ya no está, que nos estimula, como puede hacerlo un vibrador, una escena pornográfica del canal pornográfico Private Gold, pero sabemos también que solo estamos tú y yo en la realidad, que quien te penetra con mi arma soy yo, y quien la recibe en tu cueva eres tú. Esa simpleza lo tranquiliza todo, si somos inteligentes y manejamos la comunicación a nuestro favor. Esa es la clave. Ahí ese es un pasaje hablando de sexo y de las gracias del sexo y de cómo uno tiene que ingeniárselas y cómo la inteligencia es la que lo salva. Pero eso no termina ahí. Para yo poder leer el próximo trozo que les voy a leer y que los va a dejar a ustedes así, y mucha de la audiencia invisible que va a ver este texto también, y van a ver reacciones variopintas, y eso es lo que yo quiero. Les voy a leer a Fernando Vallejo. Fernando Vallejo es, con García Márquez, nuestras verdaderas glorias de las letras. Fernando Vallejo tiene la altura de García Márquez, incluso como gramático. Como gramático es mejor que García Márquez. La construcción escritural de Fernando Vallejo es muchísimo más perfecta en términos gramaticales, morfológicos, que la escritura de García Márquez. Y tiene un imaginario riquísimo y tiene una potencia con la escritura para hacerlo, para convertirlo en un universal. Nos debemos sentir orgullosos de Fernando Vallejo. Con García Márquez son los mejores escritores que hemos tenido nosotros en toda nuestra vida republicana. Y Fernando Vallejo es un universal. Ojalá algún día le den el premio Nobel de Literatura, que se lo merece. Ojalá que dure muchos años, porque esos viejitos que otorgan el premio Nobel se demoran muchísimo para darlo. Y miren ustedes, Jorge Luis Borges se fue del mundo de los vivos sin el premio Nobel de Literatura.
Jorge Luis Borges. Pero Fernando Vallejo se lo merece. Fernando Vallejo se ha ganado todos los premios habidos y por haber, y poco le importa. Lean las obras de Fernando Vallejo. Este es el don de la vida de Fernando Vallejo. Este texto es una maravilla. Lo traigo solamente para leer las primeras líneas del libro, porque me van a permitir entonces leer un pasaje, un trozo, que continúa hablando de Arley, pero de una manera mucho más patética y descarnada. Dice Fernando Vallejo en El don de la vida: ¿quién tiene la verga más grande en este bar de maricas? Pregunté al entrar todo borracho y me trajeron a un muchacho. ¿De 17 años? ¿De 18? ¿De 19? Ya no me acuerdo. De más no, porque no me gustaban de más entonces. Ahora es otra cosa. Pero como no estamos hablando de ahora, sino de entonces, sigamos entonces con lo de entonces. Me lo llevé a mi apartamento a unas cuadras de allí. ¿Quién tiene la verga más grande en este bar de maricas? Así abre esta obra Fernando Vallejo. Ay, profesor, ay, es que eso se puede decir. Se puede decir. Porque, miren esta foto, esta fotico. ¿Cómo la enfoco? Ahí está saliendo. Sale perfecta. Esta foto. Milena y yo nos estamos dando un beso en la boca. Alguna vez me senté con alguien y le mostré esta foto, una mujer ordinaria y prejuiciada, jamás no poder. Y me dijo: ¡ay, no! ¿Cómo es posible que usted bese así a su hija? Y le dije yo: es que sabe una cosa, la vulgaridad está, y le puse el dedo en la frente, en su puta cabeza. Aquí no hay vulgaridad. Y yo seguiré besando en la boca a mi hija como quise besar a mi padre en la boca sin poderlo, porque la vida guerrillera me impidió ver a mi padre durante más de 25 años. Yo soñaba yendo a un aeropuerto y verlo en el corredor, en la sala de espera, y yo correr como un gamo y tirármele y besarlo en la boca a mi padre. Porque el beso y la corporeidad y el tacto, eso es lo más bello del mundo, lo más bello. La vulgaridad, cuando de sexo se trata, si nosotros logramos inteligentemente llevar al sexo de la mano a los espacios naturales en donde él se debe desarrollar, como por arte de magia, por encanto, se diluye en la nada la vulgaridad, y el sexo se abre en todo su esplendor para permitirlo todo. En el sexo todo está permitido y no es vulgar. Pero somos nosotros los que, con la inteligencia como una lanza en ristre, debemos llevar de la mano a la sexualidad, al espacio, el espacio de él, el propio de él, que es la naturalidad, que es lo natural, lo natural. El sexo no es sino natural, es bello, el sexo oral, el sexo anal, todo lo que, la verbalización erótica, todo absolutamente, el verbo erótico encendido, lleno de gracia, lleno de humor. Yo lo he logrado naturalizar y elementalizar. Entonces me doy unas licencias que ustedes no se alcanzan a imaginar. Me doy unas tremendas licencias como estas. Escuchen esto para que se queden ustedes pasmados. Se puede prender la luz. Se puede prender la luz. Prende la luz, Linda, por favor. La otra también. Este bombillito ya está cumpliendo su ciclo. Escenas al desnudo. Volvemos con Arley. Qué rico para ti que puedes mamar verga. Cómo te culiaba Arley. ¿Te acuerdas de su verga? Era muy grande, qué delicia.
puta, mamona, me gustaría verte pichar con otro mientras yo me masturbo, me corro. Gran puta, copera, ramera, gran perra. Métemelo ya, métemelo ya. Es placer y más placer. Cerebro atento a lo que le dicen, a lo que escucha, a lo que procesa para el centro del placer. Vergas grandes, vergas de otros, vergas que se maman, vergas tiesas. Eso le gusta escuchar al centro del placer. Y que esté muy ligada a otros escenarios, otros actores, otros putos y putas, desinhibición, soltura, inteligencia, para asimilar el juego de la palabra. Cuando yo le decía de todas esas cosas a Beatriz, que digo, para ti que puede mamar verga, qué es esa, qué ricura, yo se lo digo, yo haciéndole el amor a Beatriz le digo eso, ¿sí o no, muñeca? ¿Eh? En la cama hacemos eso y le digo todas esas cosas, y eso la excita a ella, la excita una enormidad. ¿Cómo te culiaba Arley? Y traigo a Arley a colación. Arley, y con esa vergota tan grande, ¡ay, qué rico! Pero es que Arley es un fantasma que yo puedo jugar con él, no pasa nada. Y eso la excita a ella. O yo hago la del bobo. Ay, que Beatriz no piense en Arley esta noche que me voy a acostar con ella. Beatriz no piense. Dios santo, Santa María, que Beatriz no piense en Arley. Imposible yo impedir que Beatriz piense en Arley. Entonces pensemos los dos en Arley, pensemos en esa vergota que tiene Arley y disfrutémoslo los dos. Disfrútala tú y yo también la disfruto, pero yo soy el que me la estoy comiendo. Esa es una maravilla. Pero para eso se necesita la inteligencia y el desprejuicio. Y con la inteligencia golpear de una manera contundente, pero muy contundente, el prejuicio y la ignorancia y el sexo y su cultura y su tabú y sus bobas. Y otra de las cosas que logra la inteligencia es, usted no es Superman, pero Superman no existe. Arley tampoco. Arley le hacía daño a Beatriz con esa verga, ella misma me... Eso, olía mucho, tenía que dárselo de lado. ¿Eh? ¿Sí o no, muñeca? Placer y más placer, cerebro atento a lo que le dicen, a lo que escucha, a lo que procesa para el centro del placer. Vergas grandes, vergas de otro, vergas que se maman, vergas tiesas. Eso le gusta escuchar al centro del placer y que esté muy ligado a otros escenarios, otros actores, otros putos y putas. Desinhibición, soltura, inteligencia para asimilar el juego de la palabra. Mira qué vergota. Digo yo sin vergüenza de excitarme diciendo eso frente a la hembra y sin preocuparme de que ella piense que yo también quisiera esa verga en la boca, en la mano, sopesándola, tocándola, manipulándola, ¿qué más da? Ella mojadísima sintiendo esa gran verga que ve en la película pornográfica o que escucha cuando se la describo con palabras y le pongo hombre, Arley, un amante anterior con una verga monumental y ¡bang! Explosión volcánica. Eyaculación en un chorro hirviente que se va hasta las entrañas de la hembra y en ella un volcán en erupción que se conecta con su placer para la máxima satisfacción de ambos. Yo le he dicho a Beatriz, desenmascarando grandes mentiras que la cultura que nos invita a ser Superman o Batman o el hombre nuclear o Linterna Verde que ya se descubrió que era marica, todos esos superhéroes de mentiras en la realidad no se dan. Entonces le decía yo a Beatriz, mira princesa, mira esa película pornográfica, mira ese Nacho Vidal, mira esa vergota que tiene ese Nacho Vidal y ve y pregúntale tú a una cantidad de bobos qué es lo que ellos ven en esa película y te dicen, no, yo le miro los pechos a la mujer y pero no le miras la verga. No, hombre, pero ¿cómo se te ocurre? Es que yo soy un macho. Eso es una pendejada, todos miramos las vergas también, todos los hombres. Eso es supremamente atractivo. Es supremamente atractivo, porque es que en la sexualidad al natural nosotros somos lo que somos, unas bestias, unos animales, eso es irracional, no tiene nada, que yo le mire la verga a este muchacho y se la vaya grandotota y yo me excite, eso no significa que ya el diablo viene y me lleva a mí para siempre a quemarme en un caldero hirviendo por el resto de la eternidad. Esa es una soberana tontería. Y las mujeres también, yo le he dicho a Beatriz, experimenta, tú no sabes cómo son las cosas, tú no sabes cómo son las cosas, de irracionales, de confusas, de complejas, de ambiguas.
Eso es tremendo, el sexo es tremendo. Pero cuando la inteligencia se convierte en esa lanza afilada que rompe telas prejuiciosas y discursos llenos de ignorancia y de moral mojigata y falsa. Entonces uno ve adentro, uno mete la cabeza y ve adentro y se ve como el que es realmente. Se ve para vivir el sexo como hay que vivirlo, como hay que vivirlo. Espléndido, sin tapujos, sin miramientos, sin inhibiciones. Vivirlo como el animal que somos. Bien. Triunfo de la naturalidad, la que deseamos todos, y el juez no deja. La cultura y nuestra identidad, sin nada por la cultura, no permite. Pues Beatriz y yo le hicimos pistola al juez y a la cultura, y salimos a navegar las aguas vitales del placer integral. El evento termina. ¿Cuál evento? Esta cópula donde yo le digo que es rico para ti, que puedes mamar verga, en fin. El evento termina, se baja el telón. Arley se va al mundo del silencio a aguardar otro episodio erótico para volverse a prestar al juego, para hacer lo que es, un juguete, una palabra con la fuerza motora de excitar el centro del cerebro. Al tacho de la basura mi egocentrismo, mis ganas de ser el mejor amante, mi preocupación por el tamaño de mi pene, que es la mitad del de Arley, triunfo de mi inteligencia, la palabra cumpliendo su misión, medio, cuchillo y mantequilla, herramienta para mi beneficio sin poderme hacer daño, utilizada por mí para sacarle todo el partido que pueda y ganar. La inteligencia silvestre de Beatriz, abierta y pragmática, también gana, goza sintiendo Arley, pero mi filosofía previa le permite saber que es un juego y nada más. Arley, un fantasma encarnado, estorbando, yendo más allá de sus posibilidades, que viven y mueren en la palabra del evento. ¡No! Arley es nada, Arley es una palabra, su verga una palabra y nada más. Eso se lo he hecho entender a Beatriz, para que no se nos haga añicos nuestro juego amatorio.